En este vídeo aprenderás algunos de los conceptos y herramientas que vas a utilizar más adelante para crear un rig. La fase de rigging es una de las fases más técnicas que vas a ver en este curso y puede llegar a convertirse en algo muy complejo. Pero no te preocupes, este no es un curso de rigging, por lo tanto empezaremos por un nivel básico y llegaremos hasta un nivel básico medio. Existen muchos tipos de rig, en función del personaje, de la historia, es decir, en función de lo que el personaje tenga que hacer, y del rigger. Tu objetivo como rigger es construir controles de animación que muevan un esqueleto que deforme al personaje de una forma natural y realista y que al mismo tiempo ofrezcan al animador el control que necesita para crear una actuación convincente. No es una tarea fácil, pero sí que es muy divertida. Un rig es una estructura compuesta por objetos y las relaciones o vínculos establecidos entre esos objetos. Los objetos que normalmente se utilizan en un rig son bones, helpers y shapes. Entre estos objetos puedes establecer relaciones de parentesco padre-hijo, constraints o relaciones más complejas utilizando herramientas como Wire Parameters, Reaction Manager o Expression Controllers. Un buen rigger debe tener conocimientos de matemáticas y programación. Las matemáticas son importantes para poder crear fácilmente expresiones que conecten unas partes del rig a otras. Con conocimientos de programación podrás llevar tu rig mucho más allá. En este curso no vamos a ver programación, pero dentro de unos minutos te enseñaré un truco con MaxScript para acelerar tu flujo de trabajo y ser más productivo. Lo que sí te recomiendo, sin lugar a dudas, es que aprendas programación, sobre todo si tienes intención de seguir la senda del rigger. Vamos a empezar por uno de los objetos más básicos de un rig, los huesos o bones. En 3D Studio Max tienes la ventaja de que puedes utilizar prácticamente cualquier objeto como bone, pero tienes unos especialmente diseñados para esta tarea. Los puedes encontrar aquí en el panel Create, dentro del botón Systems. Haz clic en Bones para activar la herramienta, ve a una de las vistas ortogonales y haz clic para empezar a crear huesos. Si sigues haciendo clic, continuarás creando huesos en una misma cadena hasta que hagas clic con el botón derecho para desactivar la herramienta Bones. El último hueso, el pequeño que queda al final de la cadena, se llama Nap y el primer hueso de la cadena, este de aquí, se llama Root. Las cadenas de huesos tienen una jerarquía. Si rotas el primer hueso, el llamado root, rotarán todos. Si rotas el segundo hueso, rotarán todos los descendientes de ese hueso. Y así sucesivamente hasta el final, hasta este último hueso. ¿De acuerdo? Bien. Si seleccionas un hueso y vas al panel Modificar, encontrarás parámetros que te permitirán modificar el aspecto de ese hueso seleccionado. Puedes modificar la anchura, voy a poner 20 en lugar de 4, así lo ves más claro. También puedes modificar la altura, voy a poner también 20. Fíjate en la diferencia del hueso que acabo de modificar con el resto, ¿de acuerdo? También puedes añadir fins o aletas. Estas serían side fins o aletas de los lados que tienen sus propios parámetros que puedes ir probando, como por ejemplo el tamaño. Esta otra sería front fin o aleta frontal, con los mismos parámetros. Y por último, back fin o aleta trasera. Actívalas todas y ve probando todos los parámetros para ir familiarizándote con ellos. Para moverte rápidamente por una cadena de huesos, puedes utilizar las teclas Page Up y Page Down. Con Page Down te mueves hacia abajo en la cadena de huesos y con la tecla Page Up te mueves hacia arriba. Para seleccionar todos los huesos de una cadena, puedes hacer doble clic en el hueso root. O bien puedes seleccionar el hueso y pulsar Control Page Down. De esta forma seleccionas todos los huesos que haya por debajo de ese hueso seleccionado. Ahora supongamos que quieres modificar el tamaño de todos los huesos de esta cadena o de varias cadenas. Con un solo hueso seleccionado no hay problema, tienes acceso a todos estos parámetros, pero cuando seleccionas más de un hueso, dejas de tener acceso a todos esos parámetros. Por lo tanto, para modificar el tamaño de todos estos huesos tendrías que ir uno por uno, o bien podrías utilizar MaxScript para cambiar el tamaño de todos estos huesos a la vez. MaxScript es el lenguaje de programación de 3D Studio Max. Los scripts que hemos utilizado durante el curso son MaxScript. Aunque este lenguaje de programación no está dentro de este curso, sí que hay un pequeño truco que quiero enseñarte para mejorar tu productividad. Ve a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haz clic con el botón derecho. En el menú que aparece selecciona Open Listener Window. En la ventana que aparece, llamada MaxScript Listener, ve al menú Macro Recorder y haz clic en Enable. Ahora, en esta ventana aparecerán los comandos correspondientes a cualquier cosa que hagas en 3D Studio Max. Por ejemplo, si seleccionas un hueso, aparecerá Select $Bone 001. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar el ancho de este hueso a 20 unidades. OK. En la ventana MaxScript Listener aparece $.width igual 20.
Si ahora cambias la altura del hueso, también a 20, aparece $.height igual 20. Estos de aquí son los dos comandos que necesitamos, width y height. Ahora ya si quieres puedes desactivar Macro Recorder para que no sigan apareciendo estos comandos. Ve al menú Macro Recorder y vuelve a hacer clic en Enable para desactivarlo. Lo que puedes hacer ahora es, con toda la cadena de huesos seleccionada, seleccionar estos dos comandos en la ventana Max Script Listener, width y height. Pulsa la tecla Enter del teclado numérico y ya lo tienes. Acabas de cambiar el ancho y el alto de todos los huesos de esta cadena de una sola vez. Vamos a hacerlo otra vez, que esto es muy divertido. En lugar de 20 ahora pon 4 en width y lo mismo, 4 en height. Selecciona los dos comandos y pulsa Enter en el teclado numérico. Aquí lo tienes. Todos los huesos de esta cadena, o mejor dicho, todos los huesos seleccionados, ahora tienen 4 unidades de ancho y 4 unidades de alto. De esta forma puedes cambiar rápidamente el tamaño de todos los huesos seleccionados en lugar de tener que ir uno por uno. Y esto funciona con todo, no solamente con huesos. Y además, como puedes ver, es muy fácil y muy divertido de utilizar. Ok, sigamos. Lo siguiente que vamos a ver son dos conceptos muy importantes. Forward Kinematics, que muchas veces verás por sus siglas, FK, e Inverse Kinematics, que verás como IK. Con Forward Kinematics, los objetos padre controlan a los hijos, mientras que con Inverse Kinematics se puede decir que son los objetos hijo los que controlan a los padres. Para utilizar FK no tienes que hacer nada, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Rotas el objeto padre y los hijos rotan con él. Para utilizar IK tienes que aplicar un IK Solver. Para hacerlo, selecciona el objeto padre. Ve al menú Animation, IK Solvers. Tienes 4 diferentes. El primero, History Independent Solver, es el que vas a utilizar con más frecuencia. Es muy rápido y puede trabajar con cualquier número de huesos en una jerarquía. Lo puedes utilizar para brazos, piernas, dedos, patas de insectos, etc. Este otro IK Limb Solver funciona exactamente igual que el primero HI Solver, pero solamente con 2 huesos, es decir, podrías utilizarlo en brazos y piernas humanos. O para cualquier otro tipo de animación que requiera solamente 2 huesos. HD Solver o History Dependent Solver es el más antiguo de todos. Funciona de forma parecida a una simulación de partículas. Tiene que recalcular todos los frames desde el frame 0 hasta el frame en el que te encuentres. Esto hace que tienda a ser más lento que HI Solver. Normalmente se utiliza para animar maquinaria. Como ya he dicho, es más lento que History Independent Solver, pero da buenos resultados con animaciones de piezas mecánicas. El último, Spline IK Solver, se utiliza para controlar huesos utilizando una spline. Es útil para criaturas con tentáculos, colas como las de los dinosaurios o columnas vertebrales, por ejemplo. Para entender cómo funcionan estos IK Solvers, lo mejor es ver un ejemplo. Selecciona toda la cadena de huesos y haz una copia pulsando Shift y moviendo hacia un lado. Asegúrate de que es copia y pulsa OK. Bien, ahora selecciona el hueso root de la segunda cadena. Este de aquí, ve al menú Animation, IK Solvers y haz clic en HI Solver. Aparece esta línea discontinua que te recuerda que tienes que seleccionar otro hueso. Selecciona el hueso hijo hasta el que quieres que afecte la cinemática inversa. Puede ser cualquiera, como por ejemplo el pequeño nap. Al hacer clic sobre el hueso aparece un nuevo objeto llamado Effector o IK Goal. Al mover este IK Goal se mueven todos los huesos que le preceden. Esto es lo que se conoce como Inverse Kinematics. La posición de los huesos hijo determinan la posición de los huesos padre. Mientras que con Forward Kinematics no sucede esto, la posición de los huesos hijo no afecta para nada a la posición de los huesos padre. Pero la del hueso padre sí que afecta al resto de huesos de la cadena. ¿De acuerdo? La cadena de la izquierda es Forward Kinematics y la cadena de la derecha es Inverse Kinematics. Otra ventaja de Inverse Kinematics es que puedes mover el hueso root mientras que el IK Goal permanece fijo. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando quieres mover un personaje manteniendo los pies en el suelo o las manos apoyadas en alguna superficie. En cuanto a cuál de las dos utilizar, pues depende de la acción que tenga que llevar a cabo el personaje. No es que una sea mejor que otra, cada una tiene sus puntos fuertes. Configurar la cinemática inversa es un poco más complejo, pero una vez hecho, la animación es más rápida. Realmente depende de cada parte del rig y de las acciones que deba llevar a cabo el personaje. En rigs complejos se suelen utilizar las dos con un sistema para cambiar de una a otra cuando sea necesario. Si un personaje está de pie gesticulando con las manos, FK funciona bien. Si interactúa con otro objeto de la escena, es posible que IK funcione mejor. IK se suele utilizar casi siempre en las piernas, para mantener los pies fijos en el suelo. Pero si el personaje está nadando, FK funciona mejor en las piernas. Como te digo, todo depende de la animación que tengas que hacer. Ok, pasemos al siguiente, Motion Panel. Crea un objeto, por ejemplo, una tetera.
Con la tetera creada y seleccionada ve a Motion Panel, que es este de aquí, el que tiene una rueda en movimiento. Dentro de este panel tienes los parámetros de los Animation Controllers. Estos controladores gestionan todas las animaciones de transformación en 3D Studio Max. Estos tres que ves aquí dentro del Rollout Assign Controller son los controladores de transformación por defecto en 3D Studio Max. El controlador de la posición se llama Position XYZ. Para la rotación tienes el controlador Euler XYZ y para la escala Bezier Scale. Debajo del Rollout Assign Controller tienes otros rollouts con los parámetros correspondientes al controlador asignado. Como en este caso está asignado el controlador por defecto, Position Rotation Scale, aparecen sus parámetros. Como puedes ver aquí, los controladores se encargan de almacenar los valores y tiempos de los keyframes que crearás en tus animaciones. Esto lo veremos más adelante. Al seleccionar Position en el Rollout Position Rotation Scale Parameters aparecerán debajo los rollouts correspondientes al controlador Position XYZ. Si seleccionas Rotation, aparecerán los rollouts correspondientes al controlador Euler Rotation. Y si seleccionas Scale, los del controlador Bezier Scale. Para asignar un controlador diferente, ve al Rollout Assign Controller. Selecciona la transformación en la que quieres hacer el cambio, por ejemplo Scale, y haz clic en el botón Assign Controller. Este de aquí arriba. Aparecerá una lista de controladores, en este caso de escala, en la que puedes elegir el nuevo controlador. Selecciona por ejemplo el controlador Noise, que es muy útil y divertido. Se abrirá una ventana con los parámetros de este controlador. Fíjate que en este caso los parámetros no se encuentran en el panel Motion, sino en esta ventana. Si ahora haces clic aquí abajo en el botón Play, podrás ver el efecto que este controlador tiene sobre la escala de la tetera. Lo que hace es aplicar una curva que anima la escala de la tetera de forma automática. Los parámetros que controlan esa curva los tienes en esta ventana. Puedes cambiar la frecuencia, activar y desactivar la opción ruido fractal, hacer que el escalado sea siempre mayor que 0 en cada uno de los ejes y cambiar la fuerza en cada uno de estos ejes. Puedes ir probando todos estos parámetros. Si cierras esta ventana y quieres volver a hacer cambios, puedes hacer doble clic sobre el controlador en el Rollout Assign Controller para volver a abrir la ventana. O si lo prefieres, puedes hacer clic con el botón derecho sobre el controlador y seleccionar Properties en el menú emergente. Para asignar otro controlador o volver al controlador Bezier Scale, haz clic en el botón Assign Controller y selecciona el controlador Bezier Scale. Haz clic en OK y ya tienes asignado otra vez el controlador por defecto de escala en 3D Studio Max. Vamos a asignar ahora otro controlador, pero esta vez a la rotación. Selecciona Euler XYZ. Haz clic en Assign Controller y elige uno de la lista, por ejemplo Look at Constraint. En el panel Motion aparecerán los parámetros de este controlador. Como ahora la rotación de la tetera está gestionada por el controlador Look at Constraint, no podrás rotarla con la herramienta Rotar. Look at Constraint hace que el objeto mire siempre en la dirección en la que se encuentra otro objeto. Por lo tanto, ahora la rotación de la tetera vendrá determinada por la posición de ese otro objeto y los parámetros del rollout Look at Constraint. Crea otro objeto cualquiera, por ejemplo una caja. Una caja como esta. Ahora selecciona la tetera, ve al panel Motion, asegúrate de seleccionar Rotation y echa un vistazo a los parámetros del controlador Look at Constraint. El primer botón, Add Look at Target, te permite seleccionar el objeto hacia el que quieres que mire la tetera, en este caso esta caja. Una vez añadida la caja como target, la tetera rotará para mirar en cualquier dirección en la que se mueva la caja. No importa dónde coloques la caja, la tetera siempre mirará en esa dirección. Puedes mover la caja tanto en horizontal como en vertical. Además, este controlador te permite añadir más de un target. Crea otro objeto, por ejemplo, un cilindro como este. Una vez creado el cilindro, vuelve a seleccionar la tetera, ve al panel Motion y asegúrate de tener seleccionado Rotation y haz clic en Add Look at Target. Esta vez selecciona como target el cilindro. Ahora la tetera mirará a un punto intermedio entre los dos targets. Si mueves uno de los dos objetos, la tetera mirará siempre al punto medio entre los dos, tanto si mueves el cilindro como si mueves la caja. Cada uno de los targets que añadas al controlador Look at Constraint tiene un weight, es decir, un peso que puedes modificar. En este caso el peso está repartido al 50% entre cada uno de los targets. Si quieres que la tetera mire más en la dirección de la caja, puedes aumentar su weight hasta 100. Y si quieres que solo mire en la dirección de la caja, puedes bajar el weight del cilindro hasta 0. Ahora la rotación de la tetera solamente se verá afectada por la caja. La posición del cilindro no afectará para nada a la rotación. Esto lo puedes cambiar pasando el weight de la caja a 0 y el del cilindro a 100 o la combinación que prefieras.
Y lo mejor de todo es que estos parámetros son animables, de tal forma que puedes cambiar de un peso a otro en medio de una animación. Para eliminar uno de estos targets solamente tienes que seleccionarlo y hacer clic en Delete Look at Target. Eliminando la caja como target solamente quedará el cilindro y la tetera rotará en función de la posición del cilindro. Si te parece, podemos ver un controlador más, esta vez para la posición. Selecciona Position XYZ en el Rollout Assign Controller y haz clic en el botón Assign Controller. Por cierto, puedes asignar más de un controlador. Para ello tienes que utilizar el controlador llamado Position List, este de aquí. Si haces clic en OK y lo asignas, aparecerá en el Rollout Assign Controller. Aquí lo tienes, el controlador Position List, y dentro puedes ver el controlador que había asignado antes, Position XYZ. También lo puedes ver en el Rollout Assign Controller. Aquí lo tienes, Position List, debajo Position XYZ y debajo puedes ver que pone Available. Aquí puedes añadir otro controlador. Selecciona Available, haz clic en el botón Assign Controller y selecciona otro controlador como por ejemplo Position Constraint. Ahora la tetera tiene asignado un controlador Position List con dos controladores, Position XYZ y Position Constraint. Debajo vuelve a aparecer otra vez Available por si quieres añadir más controladores. En el Rollout Position List podrás ver que aparecen los dos controladores añadidos, Position XYZ y Position Constraint. De los dos, el controlador activo es el que tiene esta flechita, y sus parámetros aparecerán en estos rollouts de abajo. Si ahora seleccionas el controlador Position Constraint y haces clic en Set Active, este pasará a ser el controlador activo, y sus parámetros aparecerán en estos rollouts de aquí abajo. Con el controlador Position Constraint activo no podrás mover la tetera con la herramienta Mover, igual que pasaba antes con la herramienta Rotar y el controlador Look at Constraint. Con Position Constraint puedes añadir un objeto como Position Target, haciendo clic en Add Position Target. Añade la caja como Position Target. Como ves, la tetera se ha movido inmediatamente a la posición de la caja. Si ahora mueves la caja, la tetera se moverá con la caja y seguirá mirando al cilindro porque todavía tiene aplicado el controlador Look at Constraint. Dentro de Position Constraint tienes la opción Keep Initial Offset, que te permite mantener la posición inicial de la tetera. Es decir, la tetera no se moverá a la posición de la caja, pero sí que se moverá cuando muevas la caja. ¿De acuerdo? Esta opción también la tienes en otros controladores como por ejemplo Look at Constraint. Los dos controladores dentro del controlador Position List también tienen weights que puedes ajustar. Si quieres mover la tetera con la herramienta Mover, ajusta el weight de Position Constraint a 0 y haz que Position XYZ sea el controlador activo. Ahora podrás mover la tetera con la herramienta Mover. Puedes jugar con estos weights de forma parecida a los del controlador Look at Constraint. Otra forma de aplicar estos constraints a un objeto es desde el menú Animation Constraints. Aquí tienes varios. Los que más vamos a utilizar son Position Constraint, Orientation Constraint y Look at Constraint. Vamos a ver un ejemplo de cómo se asignaría uno de estos controladores a un objeto desde este menú. Crea otro objeto, por ejemplo, otra tetera. Con la nueva tetera seleccionada, ve a Animation, Constraints y haz clic en Orientation Constraint. Aparecerá esta línea discontinua que te recuerda que tienes que seleccionar el target. Selecciona la caja como target. Si ahora vas al panel Motion, podrás ver dentro del Rollout Assign Controller que automáticamente han aparecido el controlador Rotation List y dentro Euler XYZ y Orientation Constraint. Como puedes ver, este atajo a través del menú Animation te permite llegar de forma más rápida al mismo sitio. Los parámetros del controlador Orientation Constraint son parecidos, como puedes ver, a los del controlador Position Constraint. Si ahora rotas la caja que has seleccionado como target, también rotará la tetera a la que has aplicado Orientation Constraint. Pero hay una forma todavía más rápida de aplicar constraints, a través del menú Quad. El menú Quad es el menú que aparece cuando haces clic con el botón derecho del ratón en un visor. Si haces clic con el botón derecho del ratón mientras mantienes pulsada la tecla Alt, aparecerá este menú Quad, que es el menú Quad específico de animación. Este menú Quad cambia en función de la tecla que pulses. Si no pulsas ninguna tecla, aparece el menú por defecto de Viewports. Con la tecla Control aparecerá el menú Quad de modelado. Con la tecla Shift aparece el menú Quad de Snaps y con la tecla Alt, como ya hemos visto, el de animación. Una cosa que puedes hacer para acelerar tu flujo de trabajo es añadir los constraints al menú Quad de animación. Ve al menú Customize y haz clic en Customize User Interface. Dentro de la ventana Customize User Interface, ve a la pestaña Quads. Haz clic en este menú de la derecha y selecciona Animation.
que es el menú Quad al que queremos añadir los constraints. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el comando en esta columna de la izquierda y arrastrarlo aquí a la derecha. Vamos a empezar añadiendo un separador abajo del todo para mantenerlo todo más o menos ordenado. Ok, ahora haz clic en el menú de comandos de la izquierda y pulsa la tecla P para buscar Position Constraint. Tiene que estar más abajo, bastante más abajo, por aquí. Vamos a subir un poco ahora aquí, Position Constraint. Haz clic y arrastra al menú Quad debajo del separador. Ya está, ya tienes Position Constraint en el menú Quad. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de constraints. Vamos a buscar, por ejemplo, Orientation Constraint. Tiene que estar por aquí cerca, aquí, Orientation Constraint, debajo de Position Constraint. Ok, sigamos. Vamos a añadir ahora Path Constraints, que tiene que estar también por aquí cerca. Vamos a ver. Por aquí debe estar Path Constraints, aquí. Haz clic y arrastra debajo de Orientation Constraint. El último constraint que vamos a añadir al menú Quad es Look at Constraint, que tiene que estar por aquí en la L, Look at Constraint, aquí. Lo puedes poner si quieres debajo de Orientation Constraint. Si te parece, ya que estamos aquí, podemos aprovechar para añadir algunos comandos más que veremos más adelante. Añade otro separador debajo de los constraints y vamos a añadir el siguiente comando, que es Bound Tools. Tiene que estar en la B. Pulso la tecla B para ir rápidamente y busca por aquí, aquí está, Bound Tools, debajo del separador. Debajo de este Bound Tools puedes añadir si quieres un HI Solver, que tiene que estar en la H. Pulso la tecla H y vamos a buscar, aquí está, History Independent HI Solver. Haz clic y arrastra debajo de Bound Tools, aquí. Debajo de HI Solver puedes añadir otro separador para tenerlo todo organizado y vamos a añadir un nuevo comando, Attribute Holder. Tiene que estar por aquí, vamos a ver, ya estamos cerca, aquí, Attribute Holder Modifier. Arrástralo justo debajo del separador. Ups, se me ha escapado, no pasa nada. Lo selecciono y lo muevo debajo del separador. Ahora sí. El siguiente va a ser Parameter Editor, que estará en la P. Aquí está, Parameter Editor. Lo arrastras debajo de Attribute Holder. Y para terminar vamos a añadir un comando llamado Wire Parameters. Haz clic en la columna de comandos, pulsa la tecla W y busca Wire Parameters. Aquí está, arrástralo justo encima de Reaction Manager. Aquí. Muy bien, cuando los tengas todos puedes salvar haciendo clic en Save. Le pones un nombre, que puede ser por ejemplo Rigging Quad o Animation Quad, lo que tú prefieras. Voy a ir con Rigging Quad. Haces clic en Save y ya lo tienes salvado para cargarlo cuando lo necesites o incluso para llevártelo a otra estación de trabajo. Para cargarlo ya sabes, haces clic en Load y cargas el archivo. ¿De acuerdo? Bien, ya puedes cerrar Customize User Interface. Pulsa Alt, botón derecho del ratón y comprueba tu nuevo menú Quad. Aquí están todos los comandos que has añadido. Dentro del menú Quad de animación hay otra herramienta que vas a utilizar mucho. Se llama Freeze Transform. Esta herramienta es un Max Script que sustituye el controlador de transformación por dos controladores. Uno llamado Frozen Position y otro llamado Zero Position XYZ en el caso de la posición. En el caso de la rotación se llamarán Frozen Rotation y Zero Euler XYZ. Vamos a verlo. Selecciona la tetera, pulsa la tecla Alt y haz clic con el botón derecho del ratón. Aquí arriba a la izquierda tienes Freeze Transform. Haz clic y aparecerá este mensaje que dice que aplicar Freeze Transform implica crear una capa de controladores y que perderás cualquier constraint o animación aplicada a este objeto. Te pregunta si quieres continuar, haz clic en sí. Si vas al panel Motion podrás ver que tanto en la posición como en la rotación han aparecido sendos controladores Position List y Rotation List. Dentro de Position List podrás ver un controlador Frozen Position y otro Zero Position XYZ. Lo que ocurre al aplicar Freeze Transform es que el controlador original salva las coordenadas en las que se encuentra el objeto en el controlador Frozen y el controlador Zero muestra las coordenadas 0, 0, 0. Aunque esto no podrás verlo en estos campos de coordenadas de aquí abajo. Para verlo tienes que ir a Dope Sheet. Pulsa Alt y haz clic con el botón derecho para hacer aparecer el menú Quad de animación y haz clic en Dope Sheet. Aquí puedes ver el objeto Teapot 002 y sus controladores. Si los despliegas podrás ver los controladores Frozen y Zero tanto en Rotation como en Position.
Si te fijas en el controlador Frozen de Position podrás ver las coordenadas originales del objeto, mientras que en el controlador Zero Position XYZ podrás ver 0, 0, 0. Estas de aquí son las coordenadas originales del objeto, las coordenadas en las que se encuentra en este momento, que tienen que coincidir con las coordenadas que ves aquí abajo en estos campos. Coordenadas de posición X y Z que, como puedes ver, coinciden exactamente, porque el objeto está en la misma posición en la que hemos aplicado Freeze Transform. Por eso el controlador Zero Position XYZ muestra las coordenadas 0, 0, 0. Si ahora mueves el objeto Tpot 002, ese input lo recibirá el controlador Zero Position XYZ, como puedes ver aquí. Estas coordenadas que aparecen en el controlador Zero Position XYZ corresponden a las coordenadas del objeto con respecto a la posición 0 de este controlador. ¿Para qué hacemos esto? Pues para asignar a un objeto una posición 000 diferente del origen de coordenadas. Si ahora haces Alt, clic con el botón derecho del ratón y seleccionas Transform to Zero, el objeto volverá a la posición 000 en el controlador Zero Position, es decir, la posición en la que hiciste Freeze Transform. Esto es tremendamente útil en animación, como verás más adelante en el curso, y lo utilizarás muchísimo. Ahora bien, tienes que tener mucho cuidado con Freeze Transform y no aplicarlo a objetos con constraints ni a objetos conectados a otros mediante wire parameters, porque romperías esas conexiones, ya que lo que estás haciendo es reconstruir el stack de controladores de animación del objeto. Y como ya has visto, esto elimina todos los controladores existentes, y por tanto las conexiones y animaciones almacenadas en esos controladores. Por último, para terminar este vídeo, quiero hacer hincapié en la nomenclatura. No es que quiera ser pesado, pero si la nomenclatura ha sido importante hasta ahora, cuando se llega a la fase de rigging, la nomenclatura se convierte en una cuestión de vida o muerte. Una buena nomenclatura en tu rig puede ahorrarte mucho tiempo, y marca la diferencia entre un profesional y un aficionado. Lo entenderás cuando termines tu rig y veas la cantidad de bones, helpers, shapes y otros objetos que has creado. De momento, apunta lo siguiente: BON para los objetos que asignarás al modificador skin para deformar la malla, NUB para navs, HLP para helpers, CTR para objetos de control, IKS para IK goals o effectors, R para el lado derecho del personaje, L para el lado izquierdo y C para el centro. Estos son los principales y más importantes, pero puede que haya más a medida que vayamos creando el rig. De momento, estudia bien este vídeo y practica lo que has aprendido. Ya sé que es mucho material para procesar, pero tal y como te dije, la dificultad va en aumento a medida que avanza el curso. Es importante que entiendas estos conceptos y herramientas antes de seguir avanzando, pero no te preocupes, no tardaremos en ponerlos en práctica.